Buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a terminar con la parte de números racionales, que es cálculos combinados, ecuaciones y expresiones algebraicas. Bien, en base a esto estaríamos terminando la unidad 1. Bien, en la parte esta de acá les dice que, recordando las propiedades de potencia y raíces que vimos en las clases anteriores, ya sea tanto en números enteros como en números racionales, y recordando lo que hicieron de cálculos combinados en años anteriores, ya que cálculos combinados lo están viendo tal vez desde cuarto grado, ¿sí? Vamos a ir resolviendo cálculos combinados ahora, lo cual se va a ir dificultando un poquito más con las cosas nuevas que aprendimos, pero la forma de resolución de un cálculo combinado siempre es la misma, ¿sí? Entonces, acá les doy varios ejemplos, y en los ejemplos, como verán, en los primeros les voy poniendo los cálculos auxiliares bien, ¿sí? Y les pido que cuando hagan ustedes cálculos combinados, para que sea más prolijo, que hagan los cálculos auxiliares aparte y acá solamente pongan los resultados de dichas cuentas. Así, de esa manera queda prolijo y se entiende bien el ejercicio. Vemos que ahí tenemos cálculos auxiliares, acá también, pero acá les voy diciendo que voy a ir sacando cálculos auxiliares, por eso acá tenemos muy poquitos a comparación de todo esto, y en el último no tenemos nada, para que ustedes vayan viendo qué es lo que hicimos, ¿sí? A ver si se da cuenta qué cuentas fue las que hice y por qué pasó lo que pasó. Bien, en el primer ejemplo vemos que lo primero que hay que hacer es separar en términos. Entonces, siempre que tengamos un cálculo combinado, lo primero que hay que hacer es separar en términos. Después veo qué operaciones tengo en cada término y voy resolviendo. Acá tengo, por ejemplo, menos 1/2 al cuadrado por 4/5. Ese menos vemos que está fuera del número, por lo cual ese menos lo debo bajar. 1/2 al cuadrado, voy a los cálculos auxiliares, es 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea, 1/4. Y por eso acá pongo 1/4 por 4/5. Acá, ¿por qué es un más? Porque menos por menos es más. 8/9 por 3/4, lo que hice fue multiplicar y simplificar. 8 por 3, 24, 9 por 4, 36. Ambos números son múltiplos de 12, entonces al dividirlo por 12 me da 2/3. Y el último es menos 3 a la menos 1. Menos 3 a la menos 1, ¿qué había que hacer? Para que el exponente deje de ser negativo, lo que tenía que hacer era invertir la base. Y para poder invertir una base que es número entero, le poníamos un 1 abajo y después dábamos vuelta a la base. Fíjense que el número es negativo y sigue siendo negativo, no se modifica. Lo que sí se modifica es el negativo del exponente, ¿sí? Ese negativo del exponente se modifica, entonces me queda menos 1/3 a la 1, que es menos 1/3. Por eso acá puse más menos 1/3. Después 1/4 por 4/5, simplifiqué el 4 con el 4, entonces me queda 1 por 1, 1, 1 por 5, 5. Y negativo porque sigue siendo negativo, menos 1/5. Bajé el más 2/3 y más por menos es menos, entonces menos 1/3. Denominador común de los 3 sería el 15. 15 dividido 5 es 3, por menos 1, menos 3. 15 dividido 3 es 5, por más 2 es más 10. 15 dividido 3 es menos 5, es 5, por menos 1, menos 5. Entonces, 10 menos 3 son 7, 7 menos 5 es 2. 2/15.
Después, acá tenemos otros ejemplos, pero estos ejemplos ustedes lo van a tener en la fotocopia, por lo cual vamos a hacer uno diferente, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a hacer un cálculo diferente, en el cual ustedes, la idea es que aprendan a resolverlos de una forma sencilla en lo posible. Bien, vamos a suponer que tenemos cualquiera de estos ejemplos que tenemos acá. A ver, vamos a resolver este de acá. La raíz cuarta de 1 sobre 81 dividido 0,3 a la menos 3 por 0,3 a la quinta. Y todo eso a la menos 1. Más 0,5 periódico menos 1,2 periódico por 0,3. Bien, supongamos que tenemos ese cálculo. Entonces, tenemos que resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. ¿Qué era lo que separaba los términos? El más y el menos. Entonces, separamos en términos y vemos que tenemos dos términos. Uno hasta el más y el otro hasta el igual. Bien. De ahí, en el primer término vemos que yo puedo ir resolviendo la raíz por un lado y el paréntesis por el otro. Acá en la raíz lo que había que recordar es que la raíz de una fracción es lo mismo que la raíz del de arriba y la raíz del de abajo. Está elevado a la, es índice 4, entonces tengo que buscar un número que elevado a la cuarta me dé lo que yo tengo acá adentro. Obviamente de 1 es 1. Es decir, recuerden, esto sería lo que sería el cálculo auxiliar. 1 sobre 81 sería la raíz cuarta de 1 sobre la raíz cuarta de 81. Entonces, 1 elevado a cualquier número es 1. Por lo tanto, la raíz cuarta de 1 o la raíz de cualquiera de 1 siempre va a ser 1. Ahora, ¿qué número elevado a la cuarta me da 81? Es 3. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta, que es 3 por 3 por 3 por 3, justamente me da 81, ya que esto es 9 por 9, lo que me da 81. Entonces, es un tercio, ¿sí? Dividido, y ahí tenemos 0,3 a la menos 3 por 0,3 a la 5. En este caso, primero tendríamos que pasarlo a fracción, pero antes que eso, voy a hacer la operación de producto de potencias de igual base, porque si vemos, tienen la misma base y se están multiplicando. ¿Qué pasaba en ese caso? Con los exponentes. Los exponentes se sumaban. Entonces, para no tener que hacer esto que está a la menos 3 y esto a la quinta, lo que hago es la propiedad de producto de potencias de igual base y pongo 0,3 y menos 3 más 5 es 2 al cuadrado y eso a la menos 1. Ya si quiero en este paso transformo el 0,3 en fracción, que sería 3 décimos. Entonces, en vez de poner 0,3, pongo directamente el 3 décimos. Nada más que recordando que
si a una fracción la elevo a un exponente, eso tiene que estar entre paréntesis. Entonces, menos 3 más 5 es 2, dijimos, y eso a su vez está elevado a la menos 1. Bien, más, y ahí tengo que pasar esos números periódicos a fracción, y ese número decimal exacto a fracción, que ya lo pasamos recién, porque si ven es 0,3 igual que acá. Entonces los periódicos, 0,5 periódico es 5 menos 0 sobre 9, o sea, 5 novenos. 1,2 periódico es 12 menos 1 sobre 9, o sea, 11 novenos. Y entonces ahí los transformo y los copio. Sería 5 novenos menos 11 novenos por 3 décimos. Bien, ahora seguimos con el primer término. Tengo que hacer este cuadrado y luego elevarlo a la menos 1. El cuadrado, ¿cómo se hacía? Distribuyendo. Entonces el 1/3 lo copio. 3 al cuadrado es 9, 10 al cuadrado es 100, y esto está a la menos 1. Más 5 novenos menos 11 novenos. Como el 11 es más grande y es negativo, el resultado va a quedar negativo. Por lo cual le voy a poner paréntesis. Y 5 menos 11 es menos 6 novenos. Que si quiero lo puedo simplificar. Si hago esa simplificación, menos 6 novenos, lo puedo dividir a ambos por 3. Al dividirlo por 3, me queda menos 2 tercios. Esa simplificación me sirve para trabajar con números más chicos. Entonces, menos 6 novenos o menos 2 tercios es lo mismo. Acá pongo menos 2 tercios. Por 3 décimos. Bien. A la menos 1, ¿qué significaba? Que tenía que dar vuelta a la base y el exponente quedaba positivo. O sea, al dar vuelta a la base, esto me queda la 1. Significa, tengo 9 centésimos a la menos 1 es igual a 100 sobre 9, 100 novenos a la 1. Y como sabemos, todo número elevado a la 1 es el mismo número, o sea, 100 novenos. Por lo tanto, acá me queda 1/3 dividido 100 novenos. Después, acá tenemos este más por menos, más menos, dejamos solamente el menos, 2 tercios por 3 décimos. Acá también sería menos por más menos, sigue siendo menos. Entonces sabemos que el resultado va a ser negativo. 2 tercios por 3 décimos, si recuerdan, las fracciones se multiplican derecho, entonces puedo simplificarlas de forma cruzada. Por lo cual el 3 con el 3 lo puedo simplificar, me queda 1 y 1. Y también puedo simplificar el 2 con el 10, dividiéndolo ambos por 2, lo que me queda un 1 acá y acá un 5. Entonces ahí, al multiplicar derecho, 1 por 1 es 1 y 1 por 5 es 5. O sea que acá me da un quinto. Bien. De ahí me queda hacer acá esta división, que como recuerdan la división se hacía cruzado, pero se simplificaba derecho. Y acá puedo simplificar el 3 con el 9, lo que me queda un 1 acá y un 3 acá. Entonces 1 por 3 es 3 sobre 1 por 100, 100. Menos un quinto. Acá podemos hacer la suma tradicional o transformamos ese un quinto en centésimos.
¿Cómo transformaba ese quinto en centésimos? Multiplicándolo por el número que necesito, que lo voy a hacer acá, así después acá lo modifico, multiplicándolo por el número que necesito para llegar a 100. En este caso sería 20. Y si lo hago arriba, si lo hago abajo, también lo tengo que hacer arriba, ya que de esa manera es una fracción equivalente. Entonces, al hacer esa multiplicación, son 20 centésimos. Un quinto o 20 centésimos es exactamente lo mismo. Entonces, al ser los 2 centésimos, directamente hago la cuenta de arriba. Y sería 3 menos 20. O sea, menos 17 centésimos. ¿Sí? Y de esa manera tenemos el cálculo combinado resuelto. Bien, recuerden entonces de que si tienen que hacer cálculos auxiliares, como las cuentas que estuvimos haciendo acá abajo nosotros, esas cuentas las pongan aparte, cosa de que en el cálculo solamente pongan los resultados. ¿Sí? Bien. Ahora veamos la parte de ecuaciones. Bien, en las ecuaciones, acá también les hago recordar cómo resolver una ecuación, que lo primero que hay que despejar es la incógnita sería la x, pero puede ser cualquier letra, no solamente la x. Puede haber una A, una M, lo que sea. Pero hay que despejarla desde lo que está más lejos a lo que está más cerca. Es decir, siempre lo que está más lejos es lo que está en el otro término. Por lo cual, lo primero que se despeja es la suma o la resta, luego la multiplicación y la división, y por último, la potencia y la raíz, siempre que estemos hablando que la potencia y la raíz estén sobre la x, ¿sí? Y si hay operaciones entre números que se puedan hacer, se deben resolver antes de despejar. Es decir, por ejemplo, acá, yo en este ejemplo tengo esta división entre estos dos números, ¿sí? Porque como sabemos, la multiplicación es lo mismo hacer 4 por 5 que 5 por 4, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, 20 es igual a 20 en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Un tercio por x dividido 5 doceavos. Entonces, un tercio por x es lo mismo que x por un tercio. Y al ponerlo de esa manera, me queda un tercio dividido 5 doceavos. Que eso lo tengo que resolver antes de poder juntar las x. Es decir, esto no lo puedo pasar multiplicando al otro lado. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso, primero tengo que despejar lo que está más lejos. Y lo que está más lejos es el 6 séptimos. Pero ¿qué pasa? Tengo x de este lado. Entonces tampoco puedo hacerlo. Bien. Entonces, en base a eso, primero tengo que juntar esas dos x. Y para poder hacerlo, primero tengo que hacer esa división. ¿Sí? Acá también les puse cálculos auxiliares. Y luego de hacer una ecuación, lo que tienen que hacer es la verificación. ¿Sí? La verificación me muestra que si el cálculo me da bien o no. ¿Cómo lo voy a saber? Si me da una igualdad. Vean que la igualdad no tiene nada que ver con respecto al resultado que me dio la x, ¿sí? Pero me tiene que dar una igualdad para que esto me indique que esté bien el resultado que obtuve de la x. ¿Por qué una igualdad? Porque justamente tengo el símbolo del igual. Entonces acá me muestra que al tener esta ecuación, lo primero que tengo que hacer es esa división. Hice la división. Como la división se hace cruzado, se simplifica derecho y simplifiqué el 3 con el 12. Lo que me queda un 1 acá y un 4 acá. Y después hice 1 por 4, 4, 1 por 5, 5. Me quedó 4 quintos. 4 quintos de x menos 6 séptimos es igual a 2 séptimos de x. Entonces ahora junto las x de un lado y los números solos del otro. Entonces el 2 séptimos que estaba positivo pasa al otro lado restando
y el menos 6 séptimos que estaba restando pasa al otro lado positivo, o sea, sumando. Y ahora tengo que hacer 4 quintos de x menos 2 séptimos de x. Tengo que sumar esos números, en este caso restar sería. Y al hacer esa resta, denominador común entre 5 y 7 es 35. 35 dividido 5, 7 por 4, 28, menos 35 dividido 7, 5 por 2, 10. Lo que me queda 18,35. 18,35 de x es igual a 6 séptimos. Ese 18,35 está multiplicando, entonces pasa al otro lado dividiendo. Otra vez simplifico derecho, simplifico el 6 con el 18, me queda un 1 y un 3, y simplifico el 7 con el 35 y me queda un 1 y un 5. Al hacer la división cruzada, me quedan 5 tercios. ¿Cómo sé si eso está bien? Como les dije, con la verificación. ¿Cómo hago la verificación? A la ecuación original, que tenemos acá al principio, le reemplazo a la x por el número que obtuve. Si ustedes ven, la x fue reemplazada por el 5 tercios, que fue el número que obtuve. Entonces después opero de un lado del igual y del otro lado del igual, y justamente me tiene que dar una igualdad. Si al operar me dan dos cosas diferentes, significa que algo está mal. O hice mal las cuentas o hice mal la ecuación. En este caso vemos 1 tercio por 5 tercios dividido 5 doceavos. Primero multiplico, me quedan 5 novenos. 5 novenos dividido 5 doceavos, simplifico. 5 con el 5 me queda 1 y 1. El 9 con el 12 me quedan 3 y 4. Entonces 4 tercios. Menos 6 séptimos. Y acá 2 séptimos por 5, 35. 2 por 5, 10. 7 por 3, 21. 4 tercios menos 6 séptimos. Acá busqué fracciones equivalentes, ya que el denominador era 21. Multiplico por 7 arriba y abajo. Multiplico por 3 arriba y abajo. Y me quedan 7 por 4, 28. Menos 6 por 3, 18. 28 menos 18 es 10. Y esto es 21. Vemos que me da 10, 21, igual que en el otro lado. Entonces, al darme una igualdad, significa que ese resultado está bien. Bien, acá tienen otros ejemplos más para ver, obviamente cada vez con un grado más de complejidad, en el cual ustedes tienen que recordar que lo que se despeja es la x, no los números. Por lo cual, al despejar la x, vemos que en este caso, vean que está entre paréntesis, pero es esta sola x, no tengo x en otro lado. Entonces ahí sí ya puedo empezar a despejar, a menos que tenga una operación que hacer. Pero como no tengo nada, lo que está más lejos es el 1/2, que como está positivo, aunque tengo un menos ahí atrás, el menos es del 6 séptimos, como está positivo, pasa al otro lado restando, y hay que hacer esta resta, y ese menos que tengo acá baja, porque como dije es del 6 séptimos y no del 1/2. Entonces hago esta resta, denominador común 14, entonces por eso multiplico por 7, y 5 menos 7 es menos 2 catorceavos, o sea menos 1 séptimo al simplificarlo. Después el menos 6 séptimos, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y por eso menos dividido menos es más. 1 séptimo dividido 6 séptimos, simplifico el 7 con el 7, me queda 1 y 1, y entonces me queda 1 sexto, por eso el 1 sexto acá. Y este menos 1 tercio, fíjense que acá desapareció el paréntesis, porque pasé lo que estaba multiplicando al otro lado. Este menos 1 tercio pasa al otro lado sumando. Denominador común es el 6, entonces lo multiplico por 2 arriba y abajo, me quedan 2 sextos, más 1 sexto, 3 sextos. Que si lo simplifico al 3 sextos, me queda 1/2. ¿Sí? Que acá no lo había simplificado, por eso me quedó esta parte de acá. Al simplificar esto,
lo dividí por 2, me quedó 3 y 2. Y acá al simplificar el 3 con el 3 me quedó 1 y 1. Este 3 cuartos pasó de este lado multiplicando a dividir, ¿sí? Entonces al simplificar me quedó 2 tercios. 2 tercios al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque si tengo raíz cuadrada, la inversa de la raíz cuadrada es elevarlo al cuadrado. Y 2 tercios son 4 novenos. ¿Sí? 2 tercios al cuadrado es 4 novenos. Y con la verificación, reviso si está bien, reemplazo a la x por el 4 novenos y hago las cuentas. En este caso, recuerden que no se despeja nada. En este caso se resuelve todo lo de un lado y tiene que darme igual a todo lo del otro. En este caso, de este lado ya tengo el resultado que es 5/14. Es decir, que para que esté bien, al reemplazar el 4 novenos, todo esto me tiene que dar 5/14. Y al hacer la cuenta yo veo, lo primero que tengo que resolver acá es la raíz. La raíz de 4 novenos es 2 tercios. Y al multiplicar 2 tercios por 3 cuartos, simplifico. 1 queda un 2, 1 y 1, me queda un medio. Tengo que resolver todo este paréntesis. Entonces un medio menos un tercio es un sexto. ¿Por qué? Porque sería denominador común 6. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3 menos 1 es 1. Un sexto. Un sexto por 6 séptimos, porque después tengo que hacer la multiplicación. Fíjense que esta resta no la hice, y es porque la resta separa los términos, ¿sí? Entonces ahora hago la multiplicación. 6 con el 6 se simplifica, me queda un séptimo. Y un medio menos un séptimo, denominador común 14. Al multiplicar por 7 acá, me queda 7/14. Menos, al multiplicar por 2 acá, 12/14. 7 menos 2 son 5/14. Me da exactamente igual, lo que me indica que ese 4 novenos está bien, ¿sí? Bien, y acá tienen otros 2 ejemplos más para poder ver, ¿sí? Otro ejemplo más en realidad. Ahora vamos a ver si encontramos una ecuación para poder hacer. Así resolvemos eso y ustedes revisan las otras ecuaciones. Acá, 29. Bien, entonces vamos a ver una de estas ecuaciones para ver cómo se resuelven y luego nos queda expresiones algebraicas. Ecuaciones. Por ejemplo, acá tenemos una, como les dije, siempre le voy haciendo de un grado más fácil a uno más difícil. Vamos a resolver esta ahora, así vemos qué tan complicado puede llegar a ser. Un cuarto por 5 sextos de x menos un tercio es igual a un tercio por, entre paréntesis, x menos 2/5. Bien, recuerden que si no tiene nada es un por, y en este caso, como tengo en ambos ese paréntesis y en ambos tengo x, lo que tengo que hacer es la propiedad distributiva, antes de comenzar a despejar, de la multiplicación respecto a una suma o a una resta. O sea, tengo que hacer la distributiva en ambas partes de la igualdad. Ahí tengo que hacer un cuarto por 5 sextos. Recuerden que se multiplica derecho, entonces es 1 por 5, 5, 4 por 6, 24, x, menos 1 por 1, 1, 4 por 3, 12. Acá, si no tengo nada es porque tengo un 1, y 1 por cualquier número es ese otro número, así que un tercio
de x menos 1 por 2, 2 y 3 por 5, 15. Bien, ahora sí, una vez resuelto esto, tengo que juntar las x de un lado y los números que están solo del otro. Como vemos, el 1/3 de x es positivo, cuando lo voy a pasar para el otro lado va a pasar negativo. Siempre lo que paso va del lado de atrás, entonces acá copio esta x, ese 1/3 que está positivo pasa restando acá, esto está de este lado, entonces lo copio primero, y acá este menos 1/12 va a pasar al otro lado sumando 1/12. Bien, en este caso tengo que hacer esa resta y esta resta o suma. Entonces 5/24 menos 1/3. Acá el 3 es divisor del 24, ya que está en la tabla el 24, por lo cual multiplico por 8 acá y obtengo una fracción equivalente. Entonces tengo 5/24 menos 8/24. Como el 8 es más grande, queda negativo, y 5 menos 8 es 3/24. Entonces acá me queda menos 3/24 de x. Y de acá tengo que buscar un denominador común entre el 15 y el 12. Como vemos que el 15 y el 12 no están en una misma tabla, tengo que buscar un denominador que tengan en común. Y denominador común entre 15 y 12, lo más fácil, si no me sale, es multiplicarlos para poder obtenerlo. Entonces acá vemos esto. 2 por 5, 10, me llevo una, 2 por 1, 2 y una 3. 1 por 5, 5, 1 por 3, 1 por 1, 1. 0, 3 y 5 son 8 y 1. 180. Pero si uno se acuerda de los múltiplos en común también, vemos que puede ser un número más chico. Si no, utilizaría ese 180. Pero si yo veo, el 60 también está en los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque 15 por 4 es 60 y 12 por 5 es 60. Entonces, o uso ese 180 o uso el 60. Al usar el 60, sé que al menos 2 quinceavos lo debo multiplicar, como dije recién ahí, por 4. Y al 1/12 lo debo multiplicar por 5. Entonces obtengo acá menos 8 sobre 60 más 5 sobre 60. Acá otra vez el menos es más grande, entonces me queda menos 3 sobre 60, que si quiero lo puedo simplificar. Dividiéndolo por 3 me queda 1 y acá 20. ¿Sí? Entonces de este lado me queda menos 1 sobre 20. Bien, ahora, una vez resuelto eso, tengo que lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Fíjense que porque tenga un menos, no es que está restando, sino que la operación que está haciendo acá es multiplicación. Y de la multiplicación pasa al otro lado como división y me queda menos 1 sobre 20 dividido menos 3 sobre 24, que también si quiero lo puedo simplificar. Menos 3 sobre 24. Acá, al recordar, la división se hace cruzado, por lo cual también puedo simplificarlo de forma derecho, ¿sí? Entonces, al dividirlo acá por 2, me queda 10 y acá 12. Divido de nuevo por 2, me queda 5 y acá 6. Al hacer esa
división, menos por menos es más, 1 por 6, 6, 5 por 3, 15. X es igual a 6 quinceavos, que acá, como dijimos, lo podía simplificar porque el 6 y el 3 están en la misma tabla. Entonces, al dividirlo por 3, me quedan 2 quintos. ¿Sí? Me quedan 2 quintos al dividirlo por 3. Por lo tanto, la X es igual a 2 quintos. ¿Cómo sé yo si eso está bien o no? Haciendo la verificación. ¿Cómo hacía la verificación? Reemplazo ese 2 quintos que me dio esta ecuación justamente en las X. Entonces reemplazo al 2 quintos por las X y me tiene que dar una igualdad. X valió 2 quintos. Bien, vamos a ver si está bien o está mal. Obviamente, si hay algo que está mal, tengo que revisar si no hice mal el cálculo que voy a hacer ahora, o si no hice mal las operaciones acá en el pasaje. ¿Sí? Es por eso que siempre se empieza desde la ecuación original, cosa de que no hice ninguna modificación, ya que en cualquiera de estos pasos me pude haber equivocado. Bien, entonces X me da 2 quintos. Vamos a ver si con X de 2 quintos está bien o está mal. Reemplazo acá la X por 2 quintos. 5 sextos por 2 quintos menos 1/3 es igual a 1/3 por 2 quintos menos 2 quintos. Bien, entonces reemplazamos a la X por 2 quintos y ahora vemos si me da una igualdad o no. Acá, como dijimos, suma y resta separa los términos, por lo cual esto es lo primero que tengo que hacer, la multiplicación. Al multiplicar, como se multiplica derecho, también simplifico cruzado. Puedo simplificar el 5 con el 5, lo que me da 1 y 1. Y puedo simplificar el 2 con el 6 al dividirlo por 2, lo que me da un 1 acá y un 3 acá. Y al hacer esa multiplicación, entonces me da 1 por 1, 1, 3 por 1, 3, 1/3. Entonces, 1/4 por 1/3 menos 1/3 es igual a 1/3 por, y 2 quintos por menos 2 quintos. Si hago esa resta, son dos números iguales que se están restando, por lo tanto me da 0. ¿Sí? Me da 0. Acá lo mismo, 1/3 menos 1/3 son dos números iguales restándose, lo que me da 0. Entonces, 1/4 por 0 es igual a 1/3 por 0, que todo número multiplicado por 0 me da 0. 1/4 por 0, entonces me da 0. 0 es igual a 0. Al darme 0 igual a 0, significa que la ecuación que hicimos recién está bien y que la X vale 2 quintos. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que tienen que hacer siempre en una ecuación: resolverla y luego verificar para saber si lo que hicieron está bien o está mal. Bien, y por último tenemos lo de expresiones algebraicas, y con esto terminaríamos la unidad número 1. En la parte de expresiones algebraicas, esto sí quizás es un tema nuevo, pero vamos a ver la parte, en este caso, más sencilla, ya que el año que viene van a ver polinomios. Expresiones algebraicas, dice: cuando queremos expresar en lenguaje matemático ciertas situaciones que representamos los números desconocidos mediante letras, utilizamos expresiones algebraicas. Como las letras representan números que no conocemos, las operaciones deben quedar indicadas y además valen todas las propiedades estudiadas para números. Es decir, todo lo que hicimos para números de potencias, raíces, todas las operaciones que vimos, la podemos aplicar en los números y las letras. Algunos ejemplos de expresiones algebraicas son 4/3 de pi por r al cubo, que esto, si vieron circunferencias, es lo que sería la superficie de la circunferencia,
4pi por radio al cubo sería, ¿sí? En realidad de una esfera es, porque es al cubo. Luego acá, d por d sobre 3, si recuerdan esto, de polígonos, sabrán que es el área de un rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido 3. En este caso sería dividido 2 en realidad, pero podemos tomarlo como eso. 3 por a más 1 es como si fuera una ecuación, nada más que para que sea ecuación, recuerden que las ecuaciones están igualadas a un número, ¿sí? A ver, acá están igualadas a un número o a otra expresión, ¿sí? A otra ecuación. Entonces, para que sea una ecuación tiene que tener una igualdad entre medio para poder despejar esa incógnita. Sin embargo, las expresiones algebraicas no tienen la igualdad, por lo cual no hay que despejar nada, ¿sí? Esa es una diferencia entre una ecuación y una expresión algebraica. La expresión algebraica tiene letras y números, pero no se despeja nada. Bien. Operaciones con expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas más sencillas son los monomios. Monomios, un solo término, que es el producto de un número al que llamamos coeficiente por una o varias letras a las que llamamos parte literal o incógnita. Ejemplos: 3 por a por b, que sería el coeficiente del 3, y la parte literal el a y el b. Menos 0,7x cuadrados, coeficiente menos 0,7, parte literal x cuadrado. Un medio de n al cuadrado por m, un medio el coeficiente, n al cuadrado por m, parte literal. PR al cubo, el coeficiente sería 1, porque cuando no tenemos nada siempre es un 1, y la parte literal PR al cubo. Es importante tener en cuenta que las letras representan números y por lo tanto podemos aplicar cualquier propiedad que ya conocemos. Empezamos con suma y resta de monomios. Monomios dijimos un solo término. Para sumar o restar dos o más monomios que tienen la misma parte literal, se suman o se restan los coeficientes y se repite la parte literal. Si la parte literal es distinta, la suma o la resta no se puede llevar a cabo. Es decir, a más a es 3a. 2b menos 3b es menos b. 2 menos 3 menos 1. Resto la parte numérica y la parte literal queda igual. Ahora, cuando son diferentes, yo puedo juntar estas dos, pero con la m no la puedo juntar porque son distintas. 5 menos 2 es 3n y el 2m queda separado. Entonces, de cada monomio terminamos teniendo un binomio porque no se puede juntar. 0,5x al cuadrado menos 4x más 1,5 de x cuadrado es igual a ¿cuánto? Hago 0,5 más 1,5 son 2x cuadrado y el menos 4x que queda ahí. 5ab cuadrado menos 1,3 a cuadrado b menos ab cuadrado. Puedo juntar ab cuadrado. Estos dos son iguales, pero este no. Entonces 5 menos 1 es 4. Menos 5 menos 1 es menos 6. ¿Sí? Por lo cual, ustedes verán que puedo juntar solamente las cosas que son iguales. Por eso cuando tengo dos expresiones algebraicas diferentes, si las quiero sumar, las puedo expresar como una suma, pero tengo que poner de uno debajo del otro las cosas que son iguales. Número con número solo, b no tengo dos, entonces la dejo ahí. A como tengo una en cada una, las junto. X no tengo dos y x cuadrado tampoco, entonces quedan así. Y sumo lo que son iguales. 1 más 4, 5. Y 5a más 3a son 8a. Bien.
Eso para la suma. Para la multiplicación me está diciendo que lo que puedo hacer es propiedad distributiva. ¿Y qué es lo que se multiplican? Los números por un lado y las letras por el otro. ¿Sí? Es decir, 2x por 3xy, hago 2 por 3 y x por xy. X por x se puede hacer porque son iguales. Entonces me queda 2 por 3, 6 y x por x, x cuadrado y la y que queda igual. Después hago propiedad distributiva en estos casos y en estos que tengo dos binomios también. Y voy resolviendo la operación. 3 por 2 son 6x, 3 por 1 3. 3x por x son 3x cuadrado, 3x por menos 4 menos 12x. Acá 5x por 2x son 10x cuadrado, 5x por menos 3 menos 15x. 8 por 2 son 16x y más por menos menos 8 por 3 24. Y acá entonces puedo juntar las x que tengo, que es menos 15 más 16, una x. Y en este caso lo que hice, esto es la propiedad distributiva, que es lo que les estoy diciendo acá, y acá lo que hice es extraer factor común. Cuando tengo acá esto así, extraigo factor común, el número que tengo en común, que es el 3, me queda 5a más b más 6c. Lo que hice para obtener esto es dividir. 15 dividido 3, 5, 3 dividido 3, 1, y 18 dividido 3, 6. La propiedad distributiva, vemos que distribuyo y obtengo algo más grande. En el extraer factor común, ven que es al revés que la propiedad distributiva. Porque si yo distribuyo este 3, obtengo de nuevo esto que tengo acá. ¿Sí? Bien. Luego tenemos otros productos notables, dice acá, para las expresiones algebraicas. Los productos notables son la diferencia de cuadrado, que es multiplicar a un binomio por su conjugado. El conjugado, como recuerden, es el número cambiado de signo en el medio. Por eso acá ponen a más b por a menos b. Al ir operando, al hacer las propiedades, ¿sí?, vemos que se elimina la parte del medio. Entonces, al hacer a más b por a menos b, me queda al